¿Cuál es el objetivo principal del gobierno al querer llevar a los jueces de la Corte a juicio político? Manejarlos, presionarlos, dominarlos, tenerlos bajo la condición de que si fallan en contra del gobierno, se van. Y entonces, claro, entra en juego el interés personal. A pesar de todas las arremetidas que ha dado el gobierno en las últimas horas, en los últimos días, y hasta quitado intentar osar despojar de lo que es su edificio a la Corte y después retractándose, estos no pueden ser sometidos, pues el pueblo se encuentra vigilante y esto demuestra una vez más un poco de autoridad, pues vemos que están por resolver estos recursos pendientes sobre las leyes que están ya incluso suspendidas por lo mismo mal manejo y sobre todo por aprobarlos en contra de toda norma. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio Face Press viene a contarte qué está pasando, porque vemos que el gobierno arremete y arremete, pero al parecer esta vez no le funciona su círculo vicioso para tratar de someter a la Corte, que hasta ahora está haciendo algo por el país. Déjanos tu like, comparte con todo, suscríbete a YouTube, sigue en todas estas redes y pasemos a ver el video. ¿El objetivo principal del gobierno al querer llevar a los jueces de la Corte a juicio político? Manejarlos, presionarlos, dominarlos, tenerlos bajo la condición de que si fallan en contra del gobierno, se van. Y entonces, claro, entra en juego el interés personal, la comodidad, también el prestigio, porque recuerda que si sale, por ejemplo, por ahí en una recomendación que también hay un tema penal y el gobierno tiene un fiscal en ese puestito que le haga las veces de persecución política, pues lo va a lograr. Entonces lo que está en juego no es el trabajo ni la estabilidad de 9 jueces. Lo que está en juego es la defensa de la institucionalidad. ¿A dónde vas a ir a reclamar tus derechos si se comen a la Corte Constitucional? ¿A dónde vamos a ir a reclamar la vigencia del Estado constitucional y la defensa de los derechos que están en esa Constitución si no hay Corte Constitucional libre de cualquier tipo de injerencia y cualquier tipo de presión? Si eso se acaba, chao, no habrá más. No habrá más. ¿Es lo único que le falta al gobierno? ¿La Corte? La Corte y tal cual como lo estamos viendo ahora, la función judicial, dominarla para 6 años. Ojo, quien resulte ser elegido del Consejo de la Judicatura y Fiscal General de la Nación son personas que van a permanecer por lo menos más de 5 años. Entonces, ¿qué se está garantizando el gobierno a través de eso? Jueces obsecuentes, jueces timoratos, jueces que no puedan administrar justicia, jueces que no puedan fallar en contra del Estado ante vulneraciones graves de derechos. Eso es lo que está en juego. Fiscales que tengan que perseguir a quien el gobierno diga que tenga que perseguir y toda la ciudadanía esperando no ser el nuevo encarcelado y el nuevo residente de la cárcel del Encuentro, de la cárcel de La Roca. Eso es lo que está en juego en realidad con este gobierno nacional. Terrible. No sé qué vamos a hacer nosotros cuando comiencen a perseguir a todos, ¿no? Porque no solamente irán por uno. Y eso sí es que ya no están siendo vigilados, perseguidos, interceptados, infiltrados. Cosas muy graves. Pero como dicen, no, que nada debe, nada teme. Y lo vemos justamente con esa evidencia de el seguimiento que le han hecho de persecución a Leonidas Issa, ¿no? Decía Valentín Centeno, jamás se va a utilizar. Valentina Centeno porque es del gobierno. Decían, nosotros pusimos ahí una regla en la ley de inteligencia que no se puede seguir por afinidad política. El 3% del IVA que usted está pagando, no se olvide, es para pagar a los bots y a los trolls. Un disparo al pie, según un estudio sobre la conversación en redes sociales. Dice, lo que notamos es que la marcha sí generó un interés relevante. Alrededor de 432.000 comentarios existieron en las redes, un peso significativo para TikTok, donde el debate fue amplio. Señaló que todo el contenido registrado sobre la marcha tuvo casi 2 millones de likes, pero que no fueron en apoyo al presidente Noboa, sino al debate que se originó en torno al contenido de periodistas que cubrieron la marcha y preguntaron a la gente por qué estaba ahí. Nosotros lo pusimos acá, ¿se acuerdan? Bueno, que alcanzó más de 40.000 likes. Se trata de un video donde una persona pregunta a varios asistentes cuál es el objetivo de la marcha, pero no daba una respuesta o mostraba un desconocimiento. Daniel Noboa es un presidente de redes sociales, él no hace nada, él no gestiona, él no ha hecho ninguna política real para la gente, no ha eliminado la pobreza, no la ha reducido, eliminar la es difícil. Reducir la pobreza no la ha hecho. Ya salió una estadística de que AMLO redujo la pobreza
en México, pero con una cosa vaya que para récords. Pero Daniel Noboa no ha hecho nada, lo único que ha hecho es enriquecerse a ellos mismos y a los firulais. Pero claro, como no es un presidente real, no es un presidente que haga algo, que además le tiene miedo al pueblo porque tiene que cercar Carondelet, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que tienen que meterse en las redes sociales para que todos los demás lo apoyen y como crear una cortina de humo. Con lo de la Corte Constitucional le ha salido mal la jugada, porque incluso aquellos de derecha que todavía están como que rayando ya casi a decirle Führer al presidente, incluso aquellos están en contra de la persecución de Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional, porque incluso aquellos todavía creen que debería existir algo mínimo de derecho y de respeto constitucional en Ecuador. Pasa esto, ahí está el problema. El resultado fue que la conversación fue negativa. Hubo un 63% de la población que calificó la marcha como innecesaria e inapropiada. Se imaginan, 63% que digan, pana, ¿por qué están marchando? Si ahí el 63% no son correístas exclusivamente, son probablemente las mismas personas, aquellos que se dicen incluso de bien, que no quieren que nadie más esté marchando ni ellos van a marchar. Y es como, al Ecuador se los saca adelante trabajando. Claro, Daniel Noboa piensa que da trabajo de $30 y un sándwich para que vayan a la marcha, pero la calificaron de innecesaria e inapropiada. No la vieron con buenos ojos. Otro dato importante, apuntó Alondra, es que previo al día de la marcha se detectaron alrededor de 4.000 cuentas bots. De esas, el 72% estaban enfocadas en generar ataques a la Corte Constitucional. No les digo, 4.000 cuentas bots y el 72% enfocada a atacar a la Corte Constitucional. El dinero, el 3% del IVA que usted está pagando, no se olvide, es para pagar a los bots y a los trolls. De varios de los temas que mencionas. A veces la política se analiza por imágenes y una imagen es a la que te referías, la movilización del pasado día martes a la Corte Constitucional. No es una movilización ciudadana, no es una movilización de organizaciones sociales, porque cuando eso se da bajo esa perspectiva, bajo ese membrete, son cosas que están protagonizadas y organizadas y lideradas por la gente. Ese no ha sido el caso. Esta ha sido una movilización organizada y liderada por el jefe de Estado y ha estado encabezada tanto por el presidente de la República como por el presidente de la Asamblea Nacional, lo que da cuenta que es claramente una cuestión de orden político en contra de la Corte Constitucional, que sin ser parte del Poder Judicial es el máximo órgano de justicia constitucional. Esa imagen da cuenta de que existe una amenaza, claramente desde dos poderes políticos con mayor capacidad, con mayor fuerza, ejecutivo y legislativo, respecto a la Corte Constitucional. Y por otro lado, en el plano ya puramente político, me parece que esta es una estrategia del gobierno para compartir responsabilidades, para que no recaiga toda la responsabilidad de los ciudadanos sobre ellos, sobre el gobierno me refiero, respecto a un tema tan importante como el de la inseguridad. Tema en el que vale la pena insistir, la Corte Constitucional poco o nada tiene que hacer, porque en la Corte Constitucional no se dictan órdenes de prisión preventiva, la Corte Constitucional no resuelve los temas de los delitos que se cometen en este campo, sino que... Hay gente que te dice hoy que Daniel Noboa o que el gobierno de Daniel Noboa se está volviendo autoritario, y eso es una falacia. Esto no comenzó ahora, esto no empezó hace 2-3 semanas cuando se puso en modo contradictor con la Corte. No, esto empezó desde el año pasado. Y a esos primeros... 18 con la consulta de Moreno. Bueno, yo hablo del régimen específico de Daniel Noboa. Para mí el punto determinante fue la invasión a la embajada, que si no saquen de la figura del relato a Jorge Glass, la invasión a la embajada era el reflejo, era la bandera roja más frontal de autoritarismo. Pero ahí aplaudieron. Han pasado ya más de un año y ahora, cuando el enemigo ya no es la Asamblea, el enemigo nacional, sino que ahora es el árbitro que pone límites al poder público, entonces ahora sí temen el monstruo que no se creó ahora, que permitieron que avance y se cree. Y apoyaron la consulta. Y yo te diría que la Corte Constitucional hoy está lamentando haber permitido lo que permitió con respecto a todas las cosas que se plantearon con respecto a Daniel Noboa ya en funciones, el tema de la vicepresidencia, el tema de no pedir licencia, el tema de la irrupción esta de último momento con el Código de la Democracia. Entonces, ¿qué es lo que sí tienen que hacer estas voces y que uno los invita siempre, no solamente cuando les es conveniente y les es funcional o cuando no les incomoda a sus intereses? Es que siempre el autoritarismo se lo combate, venga de donde venga, sea de derecha o de izquierda, me caiga bien o me caiga mal, porque el autoritarismo no es un modelo de una ideología en específico, puede darse en ambas posiciones. Entonces no vengan ahora a decir es que no nos dimos cuenta, es que no sabíamos. Hay un entiendo yo, uno de los padres de los jueces de la Corte Constitucional que dijo, este muchacho me parecía un muchacho democrático. Perdóname, pero no, o sea,
hay una lectura que fue marcada por la irracionalidad y por el odio, que es lo que nos tiene consumidos. Pero hoy, ya yo creo que no es tarde, Orlando. Creo que hoy es el momento propicio para que desde todos los sectores, cualquier persona eleve su voz y advierta a la ciudadanía cuál es el riesgo que se corre al intentar subordinar al árbitro constitucional, al que puede garantizar en última instancia los derechos reconocidos en la Constitución, a las mayorías móviles o al control ejecutivo, en este caso del legislativo, por simples circunstancias subjetivas y arbitrarias como cualquier tipo de incumplimiento, que se entiende por cualquier tipo de incumplimiento. Es peligrosísimo. Hay que decir las cosas como son, y si la Corte se ve amenazada ahora, es también culpa de ellos mismos, porque han sido muy permisivos en otros aspectos, y ahora que de verdad no soportaron tanta barbarie y que le quieren poner un freno, ellos mismos sienten en carne propia lo que ha sentido el pueblo en otras instancias y serie de abusos que el presidente ha cometido uno tras otro. Pues vemos que en sí la Corte hace mucho tiempo tuvo para poner un freno a todo esto y no lo hizo, prefirió hacerse la loca. Ahora que no quiere ceder, le llaman hasta correísta y muchos otros espíritus más. La realidad es una sola y por ahora se mantiene, pero muy temblecosa lo que es la Corte, porque sabemos que hasta el edificio le quisieron quitar, entre otras cosas más que el presidente se le llenaba ocurriendo de aquí hasta que dé el fallo. Por ahora, con estas últimas novedades, tenemos que dejar aquí esta emisión. Te dejo y te pido de favor que dejes ese like, que comparta con todos, que te suscribas a YouTube. Nos vemos hasta la próxima.